Bueno, vamos a intentar resolver el problema que nos habíamos quedado en el último día de clase. Básicamente se debía a las limitaciones, bueno, a las limitaciones no, a las características del media playlist. Vamos a recordar un poco lo que estaba pasando. Si nosotros estamos trabajando en un modelo, abrir el modelo. Este es nuestro modelo. Básicamente este modelo nos permite acceder a un conjunto de datos. En este caso, el modelo lo que internamente gestiona es una playlist. Así que cuando se manipula el modelo, se está manipulando la playlist. Como el modelo se utiliza con la vista, cuando se hace algo con la vista, pues la vista interactúa con el modelo y el modelo interactúa con la playlist. El problema es que en Qt aquellas clases que eran de QObject no tienen constructor de copia. Aquellas clases que eran de QObject siempre eran de QObject todas las clases que uno quiera que tengan señales y slots, y resulta que las playlists tienen señales y slots. Entonces, un problema que tiene Qt es qué hacer si yo cojo un objeto que está conectado, que hereda de QObject, que está conectado a algo, que emite una señal, que está conectado a un slot, y lo copio. ¿Qué haría? También el otro objeto, el segundo objeto, tiene conectada su misma señal al mismo slot, o habría que rehacer la conexión. Entonces eso no lo gestiona nada bien, así que por eso los QObject, todo lo que en Qt sea de tipo heredado de QObject, hay cosas que no lo son, pero todo lo que en Qt sea heredado de QObject, pues no tiene constructor de copia. Y sin constructor de copia no se pueden pasar cosas por valor. O sea, no se pueden pasar cosas por valor, no se pueden copiar. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de un retorno por valor, es decir, el playlist que tiene este modelo, pues estamos intentando devolver por valor, estamos intentando hacer una copia de aquí para retornarla, ¿de acuerdo? Entonces, como eso no lo permite hacer Qt, vemos que casi todo lo que sea en QObject, normalmente Qt lo pasa para retornar o para recibir como punteros, explícitamente, con asterisco como punteros. Mientras que aquellas cosas que no son heredadas de QObject, pues ya sí que ya decide si las pasa por referencia o si las devuelve por valor o lo que sea, ¿no? En este caso, playlist, pues tendría que ser, siguiendo la norma de Qt, hay que utilizar punteros. Eso significa que hay que crear el playlist en algún sitio y devolver punteros, pero también significa que devolver punteros o pasarlo a través de punteros, pero también significa que alguien tiene que hacerse responsable de destruir ese objeto cuando ya no hace falta, ¿no? Cuando utilizamos punteros, si cuando creamos un objeto y después sacamos punteros y los vamos pasando de un sitio para otro, tenemos que asegurarnos que alguien en algún destructor se haga cargo de destruir el objeto. Siempre es importante tener en cuenta la gestión de recursos. Pero bueno, vamos poco a poco. Lo primero que podemos hacer es, siguiendo un poco la norma, como vamos diciendo, la playlist original de la cual Qt se copia, de la cual la playlist original con la que se va a crear la playlist dentro del modelo, vamos a pasársela con un puntero, que es lo que normalmente espera Qt que ocurra con aquellas cosas que vienen de QObject. Lo mismo ocurre con la propiedad. La propiedad en sí es un puntero a QMediaPlaylist, ¿vale? Y por lo tanto el accesor tiene que ser un puntero, tiene que volver un puntero a QMediaPlaylist, porque cuando nosotros accedemos a la propiedad, lo que vamos a obtener es un puntero. No cambia ninguna de la parte de los elementos del modelo que ya habíamos creado, pero sí que el atributo que contiene el playlist, tiene que ser un puntero. Eso nos lleva a modificar el código fuente del modelo. En el código fuente del modelo recibimos un puntero aquí. Así que ahora, al recorrer la playlist, hay que utilizarlo pues teniendo en cuenta que es un puntero, ¿de acuerdo? O sea, simplemente accedemos al número de elementos, al media count, y básicamente aquí accederíamos al media, y ahora la playlist que nosotros tenemos guardada también es un puntero, ¿vale? Como es un puntero, evidentemente en algún sitio se supone que en algún sitio deberíamos de inicializarla. Esta playlist es un atributo lo que estamos haciendo es, esta playlist, que es un atributo de la clase, un miembro de la clase, pues en algún sitio hay que crearlo primero porque no vale nada, ¿no? Entonces, para eso, pues simplemente utilizamos los inicializadores, playlist, new, QMedia playlist, ¿de acuerdo?
En principio, para asegurarnos que si la playlist creada aquí se destruye adecuadamente, pues le vamos a asignar como padre el objeto actual, y así nos aseguramos de que si, en principio, mientras no ocurra otra cosa, este modelo es el propietario de esta playlist. Así que al crear el modelo se crea una playlist vacía, que se crea aquí, y después con este bucle inicializamos a través de la playlist que me han mandado. El acceso a la cuenta, al número de filas y al número de filas, que es básicamente lo que voy a hacer, se hace como un puntero. Y el acceso a los datos, pues también nos obliga básicamente el acceso al playlist, pues también tiene que hacerse como un puntero porque playlist es un puntero. ¿De acuerdo? O sea que en principio ya tendríamos esta parte del código, pues en teoría debería de funcionar. ¿Qué ocurre? Que lo mismo, este modelo lo estamos utilizando dentro de un cuadro de diálogo. El cuadro de diálogo, que permite editar las playlists, tiene un problema similar. Hemos dicho que tiene una propiedad que se llama QMediaPlaylist, que no es un puntero, y tenemos un accesor, que en principio está aquí, ¿de acuerdo? Que estamos devolviendo el puntero, ahora estamos devolviendo esta QMediaPlaylist por valor, cuando este QMediaPlaylist en realidad lo que devuelve, pues se ve claramente en la ayuda, lo que devuelve es un puntero a QMediaPlaylist y nosotros estamos intentando obtener directamente un objeto QMediaPlaylist cuando lo que debería devolver es un puntero. Así que hay que indicar que esta propiedad en realidad lo que devuelve es un puntero para que encaje con lo que devuelve el modelo. Vale, recordemos que aquí en esta clase lo que nosotros tenemos es un modelo y este modelo internamente tiene el playlist. Este modelo que lo guardamos como puntero internamente tiene el playlist, que tiene una propiedad playlist que devuelve el puntero a playlist. Voy a quitar este punto. Bueno, esto es un error. En principio debería estar. Esto es un error de la compilación anterior, ¿vale? El playlist también, por ser coherente, lo recibimos como puntero. ¿De acuerdo? Y en principio, pues el modelo, bueno, se queda así, ¿no? El modelo por valor por defecto se inicializa a 0 de lo que es el padre, ¿vale? Entonces, en principio sería así. Vamos a mirar el código fuente. En el caso del código fuente del playlist dialog, esperaríamos ahora mismo recibir, esto es todavía antiguo, recibir un QMedia playlist, tienen que pasarnos la playlist como un puntero, ¿de acuerdo? Como un puntero, exacto, inicializamos en la clase padre, que es el cuadro de diálogo, e inicializamos el formulario. Se crean las conexiones automáticas y todo lo que tiene que ver con la configuración del formulario, que eso ya venía de hecho, y se crea el modelo QMedia playlist model, que es el modelo que nosotros hemos hecho para tener un modelo propio. Pasamos la playlist, que está mal escrito aquí, playlist, sí, está bien, no debería guardarse. Y nos falta, también nos faltaría, pues seguramente el fichero, el .h de QMedia playlist model. Si no se queja, el tipo no es conocido aquí. Porque además va sin Q, perdón. Sí, va sin Q. Lo había escrito mal. Entonces, ahora mismo, vamos a ver qué dice. Tenemos la playlist, que la pasamos al modelo y guardamos el modelo aquí. En este caso, el modelo también lo hacemos hijo del objeto actual para que si el objeto cuadro de diálogo se destruye, también se destruya el modelo. Hay que tener en cuenta que eso significa que cuando tu cuadro de diálogo se cierre, se destruye el modelo y con el modelo se destruye la playlist, ¿vale? Veremos más adelante si eso puede darnos algún problema. Ahora se está quejando de que no encuentra en principio ningún, ¿cómo se dice? Ningún modelo viable. Vamos a comprobar si lo hemos hecho bien. Nuestro modelo es este. Bueno, nuestro modelo está bien, básicamente está bien, pero solo recibe un argumento, que es el playlist. No le hemos dado la posibilidad de colocar de esta clase del abstract model, pues de que indique, o sea, de que el modelo tenga un padre para asegurar su destrucción. Entonces consultamos la ayuda y vemos que hay básicamente en realidad el constructor adecuado es este, así que lo vamos a colocar, ¿vale? Vamos a colocar que podemos indicarle un padre, que en principio el padre por defecto no tiene padre, ¿de acuerdo? Y lo vamos a dejarlo así. Vale, si nosotros hacemos esto, ya podemos, bueno, esto tenemos que arreglarlo también esto lo podemos arreglar también aquí. Tenemos que indicarle cuál es el padre. Y claro, un detalle que se nos había olvidado al heredar de esta clase es evidentemente inicializar la clase base, ¿no? QAbstract Table Model
y pasarle el parent que me hayan dicho. ¿De acuerdo? Así que así inicializamos el padre y así inicializamos la playlist. Así que ahora debería estar bien, ¿no? A ver si... aquí no va el valor por defecto. ¿De acuerdo? El valor por defecto solo va en el H. Esto está bien. Esto está bien. Ahora el modelo también puede admite tener un padre para la gestión, para su destrucción propia. El cuadro de diálogo admite un padre para su destrucción propia. Y el cuadro de diálogo pues utiliza, bueno, en este caso se inicializa, pues haciendo bueno, cuando crea el modelo, pues se inicializa el cuadro de diálogo como padre del media playlist model y se le pasa el playlist como un puntero para que se inicialice. Se asigna de todos los controles al list view, se asigna el modelo, ¿cuál es? Este es el modelo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos pues lo que sería un poco la parte de los botones para abrir la ventana de cuadro de diálogo que veremos después. Pero bueno, no nos vamos a preocupar por el momento por ahora, sino solamente de que un poco todo funcione. En teoría, cuando uno le da el botón de añadir, pues sería posible añadir al modelo un nuevo, por decir de una manera, un nuevo dato, ¿vale? Básicamente nosotros sí, meteríamos básicamente una nueva cadena. Vamos a suponer que ponemos una cadena que tenga más sentido, como si fuese una URL, porque estamos colocando una playlist, pues una URL, vamos a poner así. Esto tendría como un poquito más de sentido de lo que sería una URL válida. Y lo hacemos así, después ya lo que hacemos es abrir el cuadro de diálogo. Cada vez que se modifica el modelo, emitimos la señal playlist change, porque queremos notificar a quien nos está utilizando, porque quien nos está utilizando el modelo le da igual. Nosotros utilizamos el modelo dentro del cuadro de diálogo, pero el que nos utiliza el modelo le da igual. Sin embargo, puede ser interesante que quien nos utiliza se entere de que la playlist ha cambiado, ¿vale? Lo mismo que se hace aquí, en realidad se podría utilizar en el propio modelo, ¿no? El propio modelo tiene esta propiedad, ¿de acuerdo? Y nosotros, cada vez que nosotros, en teoría, damos acceso a los datos, cada vez que se manipulan los datos, por lo menos nos interesaría emitir una señal para indicar que el playlist cambia. Pero bueno, da lo mismo, ¿vale? Da lo mismo. Vale, aquí cada vez que el cuadro de diálogo toca algo, pues emitimos esta señal y además lo vemos así como un ejemplo, ¿no? Tenemos puesto aquí que esta propiedad pues se notifica su cambio a través de esta señal que nosotros tenemos que hacer, no ocurre automáticamente. Somos nosotros los que tenemos que informar de eso. Entonces, en el principal, lo que va a ocurrir es que necesitamos, al crear el cuadro de diálogo, nosotros lo que necesitamos es utilizar la playlist que nos viene. O sea, nosotros tenemos una playlist, que es esta, el cuadro de diálogo le asignamos un padre, que es la ventana principal, y esa playlist es la que tenemos que utilizar. ¿Qué ocurre? Pues que lo mismo que antes, la playlist que nosotros tenemos aquí, vamos a ver un momentito, no es un puntero. Nosotros ya sabemos que no podemos utilizar copias, por eso estamos tendiendo a utilizar punteros. Sabemos que deberíamos de coger la playlist de alguna forma. Sabemos que la playlist que nosotros le pasemos dentro, lo que va a ocurrir es que se va a copiar a una playlist interna dentro de este modelo, y a la salida nosotros vamos a tener una playlist que es la copia de la original con las modificaciones que haya hecho el usuario, y esa hay que guardarla y asignársela nuevo al QMediaPlayer, ¿vale? O sea, que hay que sustituir una por la otra, y queremos hacer eso todo de forma segura, donde nos aseguremos que no... de una forma que no se pierde memoria, ¿vale? Que es lo importante. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues mira, una solución relativamente cómoda, bueno, bastante cómoda en realidad para esta historia, es aprovecharnos de que el media player aquí, nosotros cuando lo inicializamos, le asignamos originalmente una playlist, ¿vale? Nosotros ya teníamos una playlist vacía porque esta playlist es un miembro de la clase, así que se crea automáticamente cuando se crea la clase y se la pasamos. Aquí se ve claramente que se pasa como un puntero porque, ya les digo, como es una hereda de QObject, pues todas estas cosas se pasan como puntero. Resulta que los media player trabajan con dos cosas, con los media content. O sea, el media player trabaja o con el media content o trabaja con media content, que en principio solo permite tener un elemento,
o con los playlists, ¿vale? Voy a buscarlo. El media player, que es el reproductor, trabaja con... Aquí no se puede ver mucho. Bueno, de hecho lo voy a poner aquí a ver si la ayuda me sale, más fácil. El media player trabaja, puedes añadir medio, puedes añadir un medio, add media, o algo así, set media puede ser. Medias para devolverlo, set media, que permite poner un medio, o set playlist, que es colocar una playlist, ¿vale? Set media, que es para poner un medio, y poner una playlist. Nosotros estamos utilizando set playlist y poner una playlist vacía, ¿vale? ¿Qué pasa? Que media content no es un elemento, no hereda de QObject. Media content tiene la ventaja de que no hereda de QObject y que en principio se copia, es un objeto que se va, del que no tenemos que preocuparnos. Básicamente nosotros le damos un media content y él internamente pues lo utilizará como le dé la gana, ¿vale? No tenemos que preocuparnos por su gestión de la memoria. El playlist sí, porque ya sabemos que hay que pasarlo como puntero y entonces pues alguien tiene que tener un padre y más adelante pues cuando, por ejemplo, cuando nosotros hayamos editado, pues aquí habría que sacar ese playlist, destruirlo y asignar el nuevo playlist. Bueno, bastante coñazo. Entonces una cosa a la que nos podemos basar es que una playlist puede ser a su vez un media content, curiosamente. Y este media content se puede hacer cargo de la destrucción del playlist que contiene, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo sería eso. Siempre hay que intentar pensar en eso. Oye, ¿qué pasa? ¿Quién va a ser el padre? ¿Cómo puedo conseguir que siempre hay un objeto? Cuando estamos hablando de objetos de QObject, siempre puedo conseguir que un objeto sea el padre de otro y lo podemos destruir o buscar otras soluciones, ¿vale? Porque existen muchas soluciones. Recordemos que en lo posible las cosas hay que reservarlas, hay que preocuparse de reservarlas en el constructor y que se haga cargo un destructor y que, exacto, que siempre hay un objeto que sea el responsable de la destrucción de ese objeto. Entonces, en este caso, podríamos olvidarnos, básicamente podríamos olvidarnos si quisiéramos del playlist, ¿vale? Voy a quitarlo de la clase y después si nos hace falta lo volvemos a añadir, ¿vale? Voy a quitarlo de aquí. De hecho, esta lo voy a quitar de aquí. Voy a tener solo el media player y a ver qué tal nos va, ¿vale? Entonces, es un pequeño experimento que vamos a hacer, en realidad. Nosotros conectamos el media player. Hay que recordar que tenemos conectados los errores para notificar de los errores. Una de las cosas que se hace cuando hay un error, al principio es, cuando ocurre un error de reproducción, lo que nosotros estamos haciendo es eliminando, para que no continúe habiendo errores, el playlist. Bueno, si podemos limpiar en este caso, no estoy seguro si pudiéramos limpiar el media, que yo creo que sí, que con set media se le puede poner un nulo y limpia. Este set media, bueno, un nulo. No porque es un array. Vamos a ver si nos deja o usando stop o alguna forma así, ¿vale? Porque nos interesaría que no siguieran reproduciéndose errores, ¿no? En principio, no viene aquí ningún... vale, un Q media, dice que poniendo el medio a un null Q media content se van a descartar toda la información de la fuente actual. Eso significa que nosotros cuando hay un error podríamos hacer set media y aquí simplemente crear un Q media content vacío. Como no quiero no te voy a dar más información, el medio estaba mal, pues no, directamente no te voy a dar más información, ¿vale? Ese sería el equivalente al borrado de antes. Estamos dejando el uso de la playlist. Lo que vamos a utilizar es un QMedia Content que tiene dentro una playlist y ese QMedia Content se va a hacer cargo del borrado. ¿Por qué no hay que preocuparse del borrado del QMedia Content? Porque QMedia Content es un objeto que entendemos que internamente el playlist, el QMedia Player, pues lo copiará, lo vinculará al reproductor multimedia y él se encargará de la destrucción, ¿vale? Porque no es un objeto que requiera gestión, o sea, es un objeto que es como pasar una cadena, ¿sabes? Pasas una cadena por referencia y si internamente tienes que guardar ese valor, lo suyo es que lo copies a algún sitio, ¿no? Ese objeto pasado por referencia. Entonces, en este caso, teníamos esta parte, no cambia nada lo que es current media, funciona igual. Lo que se está reproduciendo actualmente en el medio, aunque sea este tipo de playlist anidada, es decir, de un media content con un playlist, que además el playlist puede tener un media content y el media content tener un playlist así sucesivamente,
pues lo que nos va a mostrar aquí es la URL actual siempre de lo que se está reproduciendo, porque hemos usado current media change, así que no hay problema. Hay que vincular el set media, el video output del media player al video widget, y lo que tenemos que hacer aquí sencillamente es no hacer nada, porque como inicialmente nosotros no vamos a reproducir nada ni vamos a usar el playlist, pues no tenemos que hacer nada. El motivo de asignar un playlist es porque si utilizábamos más adelante el playlist, pues el playlist está vacío. Pero la realidad es que vamos a utilizar el media, y media lo que nos va a devolver, si no me equivoco, cuando no usamos el playlist, si lo que utilizamos es el accesor media, este de aquí, pues nos devolverá un media content vacío, dado que por defecto no tiene nada asignado, entonces no tendremos que hacer nada, ¿vale? Al principio está vacío y si hay un error, lo vaciamos, que es lo que estamos haciendo aquí. O sea que tiene bastante buena pinta. Vamos a seguir hacia abajo, y ahora ocurriría, por ejemplo, ¿qué pasa cuando abrimos un archivo? Bueno, cuando abrimos un archivo simplemente cambiamos el medio. En vez de utilizar el playlist, pues cogemos aquí el media player, que es mucho más directo. Le decimos, mira, no, el media cambió. No hay que limpiarlo, no hay que hacer nada. Simplemente el media cambió. Set media, le damos la URL y en principio debería ser automático. ¿Por qué? Porque media regresible es un media content, pero media content tiene un constructor, que ya lo sabíamos, tiene un constructor que habíamos hablado otras veces, que recibía, si no me equivoco, este es el media player, no, error. El media content, vamos a buscar un media content para buscar, bueno, o si no aquí. Media content. A ver, aquí está. Un media content tiene un constructor que viene que sale de QURL. Entonces es automático, cuando le pasamos aquí una URL, perdón, está aquí debajo, una URL, pues esta URL se convierte a QMediaContent automáticamente, se vincula, queda vinculado al media player y se reproduce. El siguiente elemento entonces es sacar la playlist. Vamos a intentar, vamos a sacar por decirlo de alguna manera, la playlist. O sea, vamos a abrir el cuadro de diálogo de playlist y vamos a colocar la playlist. Vamos a ver cómo se puede hacer, porque una de las cosas sí que tenemos claro es que cuando el cuadro de diálogo se cierre, si ha sido aceptado, pues el cuadro de diálogo nos va a devolver una playlist, ¿vale? Esta playlist se puede asignar directamente al media player con set media. ¿Por qué? Por lo mismo que antes, en teoría. En principio podría ser así. Porque una de las cosas que es capaz de recibir el media player, según el media player es lo que recibe el set media es un media content, y ese media content recibe punteros de playlist. Sin embargo, hay dos cosas súper interesantes adicionalmente. Una de las cosas interesantes es que permite que este media content creado tome la propiedad, o sea, se haga el padre de la playlist en sí. Y es que esta playlist está conectada, o sea, esta playlist es propiedad del modelo, que a su vez el modelo es propiedad del cuadro de diálogo. Cuando salgamos esta función, el cuadro de diálogo va a destruirse porque es local, y entonces el modelo va a destruirse y el playlist va a desaparecer también. Entonces, como el playlist tiene que perdurar, necesitamos, en realidad aquí hay que hacerlo explícito, hay que crear un media content. Vamos a crear un media content que por un lado recibe la playlist. Después, este parámetro, que en principio no hemos visto lo que hace, recibe una URL vacía. Vamos a ponerla aquí. Y que finalmente lo que sí te toma es un parámetro que es take ownership como true. De tal forma que esta playlist te vaya a cambiar su propietario, ya no va a ser el modelo, sino ahora va a ser el QMediaPlayer que estamos pasando aquí. Así que en teoría debería de hacerse, debería de ganar evitamos su destrucción. Y hemos evitado completamente tener que hacer news y delete. Básicamente los news están ocurriendo en los constructores y la destrucción en principio es automática. ¿De acuerdo? Este sería un poco el resultado. ¿Qué es lo que nos quedaría un poco? ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo hacemos al principio? Es decir, al principio nosotros lo que tenemos es del media player, tenemos que es un puntero, creo, del media player, tenemos media, y media lo que nos va a devolver es un media content. Entonces aquí pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir que el media content esté vacío, puede ocurrir que el media content tenga una playlist, ¿vale? Los parámetros de media content son estos. Bueno, precisamente estamos viéndolo aquí, podemos comprobar si está vacía, podemos comprobar si es una playlist,
si no es una playlist, evidentemente va a devolvernos nulo, porque no es una playlist, sino que va a ser un elemento como individual, ¿vale? Un elemento, sí, básicamente puede ser un elemento individual. Entonces, esto lo podemos tratar de distintas formas. Una de las formas es, pues evidentemente, bueno, evidentemente si está vacío, o sea, si nosotros llamamos aquí, vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Si nosotros estamos aquí y consultamos media y nos dice que es nulo, que está vacío, después podemos intentar simplificarlo. Pues está claro que esta playlist, lo que nosotros tenemos que pasar aquí, es una playlist vacía. ¿Vale? Nosotros tendremos que pasar aquí un cuadro de diálogo con una playlist vacía. Como media playlist. ¿De acuerdo? Podríamos pasar aquí una playlist vacía. Que nosotros... perdón, vacía, ¿vale? O sea, simplemente sería crearla aquí y ya está. Bueno, y en realidad lo que nos piden es un puntero, ¿vale? Nos pedirían una playlist y nos la pedirían vacía y en realidad sería un puntero. Vamos a... un poco fuerte lo que acabo de hacer, en realidad habría que hacer aquí auto, playlist, perdón, me equivoqué. No, estaba pensando en el new. Era así, creamos una playlist, ¿vale? Esta playlist la podríamos crear así, vacía, y se la pasamos aquí al editor de playlist, básicamente. Sí, sería factible. Y que no habría ningún problema en principio, ¿no? En principio no habría ningún problema. Hay que pasarlo con un puntero, exacto, porque es la posición de la memoria, ¿vale? Otro caso, por supuesto, sería que no estuviera vacía. Entonces aquí lo que nos interesa comprobar, perdón, es si hay una playlist, es decir, si este tío tiene una playlist. O sea, si por ejemplo, playlist. Si este playlist devuelve algo, ¿vale? Si primero siempre ponerlo, o que no devuelva nada, que sería un caso, y el else, que sería que devolviera algo, ¿vale? Como queramos, ¿vale? En principio da igual, es nulo. Vamos a dejarlo, si quieren lo veremos así. Si hay playlist, si la playlist devuelve algo, entonces es súper fácil, porque significa llamar a este y colocarle aquí, pues, este valor. ¿De acuerdo? Vale. Ok. Aquí se me olvida que esto es una función, isNull es un método. Así que ya está. Y el último caso es en el que la playlist, que es lo único que nos queda, es que la playlist esté vacía. Esté vacía no esté vacía, pero lo que básicamente contiene es un único elemento. Entonces hay varias formas. Una sería, por ejemplo, crear el playlist, exactamente este mismo caso, ¿vale? Crear el playlist en este mismo caso. Lo que pasa es que buscamos playlist, a ver si lo tenemos por aquí. Playlist, QMedia Playlist, a ver si podemos crear rápidamente QMedia Playlist. Permitiría añadir, bueno, no tiene un constructor fácil, pero puede utilizar addMedia. Entonces una posibilidad sería coger y llamar a playlist, hacer addMedia y añadirle ese medio que este señor ya tiene directamente. De tal forma que de tal forma que crearíamos una lista temporal básicamente para que tuviera algo con el único elemento que está guardado. Es como si en la actualidad hubiera una playlist, pero esa playlist estuviera a la hora de editar, pues nos mostrara el único elemento que está actualmente en ejecución. ¿Vale? Y con eso debería funcionar. No es la mejor solución, en realidad no me gusta demasiado cómo decirlo, no me gusta demasiado cómo es o sea, tenerlo así, el código en esta parte, pero bueno, eso podemos verlo después en otro pequeña píldora, ¿vale? Pero más o menos sería así. ¿Qué creo que me queda? El cuadro de diálogo, que creo que que uno de los errores que he cometido es pues que precisamente está aquí. Básicamente está como está aquí, está aquí, está aquí, y claro, los cuadros de diálogos en realidad no pueden salir o sea, por decir una manera, no... Vamos a ver, no se
no existen fuera de esta zona, ¿no? Como si tuviera que yo meter ahora mismo el if aquí. Como lo vamos a probar rápidamente, lo voy a dejar así, a ver qué ocurre, y después lo arreglamos, ¿vale? Para no tener que darle muchas vueltas, sino comprobar que más o menos funciona. Vale, ahora sí que debería de compilar. Vale, en principio lo voy a hacer así. Vamos a compilar, en principio, que es lo más... ¿hay algún error? List. Ah, vale, porque estamos aquí mostrando con el QDebug queríamos mostrar el contenido de la lista y en principio ahora va a ser como complicado. Hay alguna forma, creo que no nos va a permitir imprimir, voy a probarlo, pero creo que no nos va a imprimir nos va a permitir imprimir el cuadro de diálogo. No, no está preparado para imprimir esto. Vamos a comprobarlo, por si acaso. Si playlist. Ah, sí, pues en principio no se queja. No sé lo que sacará. De acuerdo. A ver. Bueno, en principio compila. ¿Vale? En principio compila. Por lo que estoy utilizando para grabar, en realidad ahora mismo no podríamos ver... bueno, no podríamos... Creo que ustedes no podrían ver el resultado, pero en teoría debería funcionar así. Al abrir el cuadro de diálogo, ahora en otro pequeño vídeo lo intentamos arreglar. Al abrir el cuadro de diálogo, pues debería abrirse el cuadro de diálogo y debería de, si se modifica la playlist, pues básicamente lo que va a ocurrir es que se modifica la playlist, pues se cambia el medio que se está reproduciendo por la nueva playlist con los listados, ¿vale? Hay un par de detalles que corregir aquí, pero bueno, yo creo que más o menos debería de funcionar. ¿De acuerdo? Creo que voy a parar un momento, voy a comprobar un momento, para un momento la grabación para comprobar que funciona y básicamente creo que ya está.